Bienvenidos al programa XXX V chica palito 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 de Converso verso a verso. Hola, esto no es Esparta, sino Converso verso a verso, y el día de hoy vamos a comenzar una vez más presentando a los conversos que están con nosotros. En primer lugar, después de mucho tiempo de ausencia, está Genaro Álvarez, el confundido. Y es que me confundí, por eso no había venido. Pero, hola. También tenemos a nuestro Leónidas privado, es el señor Carlos Lenin. Hola. Está Axel Aguad. Au. Josué Ayuso. No es mambo, bro. No es mambo. Se confundió. Me confundí. Está JJ. Hola. César Cárdenas. ¿Qué tal? Benjamín Jiménez. Guerrero. Hola, hola. Ese programa va a estar muy confuso. Tenemos que volver a hacer Por eso. eso que no invitamos a Confucio. Confundido verso a verso. Confundido verso a verso. Edición especial. Mi nombre es Ibert Cruz y pues vamos a entrar de lleno con la primera pregunta, y es una duda acerca de Génesis. Dice, en Génesis se menciona que es malo el árbol de la ciencia. ¿Por qué en Génesis se menciona que es malo el árbol de la ciencia? ¿Qué dicen? Yo creo que hay, en primer lugar, hay un problema de comprensión del texto sencillo, ¿no? Ya en la pregunta, pero a ver, platiquemos, ¿qué tiene de malo el árbol de la ciencia? Bueno, ¿Este pasaje dónde está para empezar? Sería bueno leerlo. Génesis 2 dice en el verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ok. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Lo que dice que no es bueno es que el hombre esté solo. En el verso 18, Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Pero no dice que el árbol como tal sea malo, simplemente Dios restringió este árbol al hombre, porque al comer de este fruto el hombre moriría. Exacto. Entonces la razón, digamos, de por qué no tiene que comer es bien sencilla. Ahí dice, porque comiendo morirás. Ahora, en ese sentido es malo. Digo, morir es malo. Porque es un resultado del pecado. Exactamente. ¿No? Pero ¿por qué es malo comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué piensan? Pues primero porque Dios lo mandó, ¿no? Es una buena razón, ¿no? Entonces, listo, siguiente pregunta. No, creo que algunas personas tienen un problema al nombrársele a este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Consideran que Dios está como restringiendo al hombre de conocimiento total o algo así, ¿no? Como que Dios quería mantener al hombre ignorante. Y no es así. El árbol de la ciencia del bien y del mal, comer de él significaría independizarse moralmente de Dios. Eso es lo que... A lo mejor la palabra que hace ruido es la palabra ciencia, ¿no? A lo mejor lo podríamos traducir, y creo que bien, como el conocimiento entre el bien y el mal, Sí. del bien y el mal, ¿no? Claro, tiene que ver más con un aspecto moral del conocimiento, como dice Lenin, porque debido a la caída, precisamente lo que el hombre se vio afectado es en sus juicios morales acerca de Dios, acerca de sí mismo, a su, como le llaman los teólogos, su trascendencia propia, es decir, su capacidad de tomar decisiones que puedan afectar moralmente a otros, quedó dañada, de manera que ahora nos cuesta trabajo discernir estos asuntos con claridad. No sucedía esto con Adán, ¿no? Claro. Podría ser que en una forma fácil y sencilla, previo a todo eso, daría a conocer el bien o el mal del hombre. ¿En qué sentido? Si Dios está diciendo no lo comas, y entonces saca a relucir la naturaleza del hombre cuando desobedece y lo come, y entonces da conocimiento del bien y del mal, ¿no? Sí, me parece que algún autor alguna vez leí que habla de... o sea, el conocimiento del bien y del mal era muy sencillo. Exacto. Obedecer era bueno, desobedecer era lo malo. Entonces Dios pone este árbol para que Adán pudiera mostrar honra y obedecer, ¿no? El problema es que cuando come, desobedece. Entonces el problema no está en el fruto, no es como un fruto mágico, que a ver qué fruta, porque la fruta esa tenía cierta sustancia que... Sí, como una cápsula mágica. Como que las le abriera pastillas azul, algo. ¿cuál quieres? ¿La azul o la...?
no en Matrix, Claro. ¿no? O sea, el problema no está en el fruto, sino en el acto de la desobediencia que revela revela con V chica una rebelión. Y yo creo que a su vez esa desobediencia viene de falta de fe, de no creerle Exacto. a Dios. O sea, Dios les dice, si comes este fruto, ciertamente morirás. O sea, efectivamente, si Dios lo dice, pues por eso no habría que comerlo. Pero si aparte Dios da la razón por la que no debieran comer, Claro. y después escuchan a la serpiente que dice, no morirás. ¿A quién le crees? ¿Quién le crees? Ajá. Claro, creo que era una oportunidad que Dios les estaba dando a Adán y Eva de honrarle todos los días. Ajá. Más que, como dices, Sí, el problema no era el No es que el árbol, fruto el tuviera fruto algo que mágico, le hiciera daño. mágico, exacto, que si no es un asunto moral, ¿no? Y de hecho- Conoció el pecado así. Exacto. De hecho, el resultado es ese, porque dice que cuando comieron, entendieron que estaban desnudos. Y no es que no supieran eso antes, sino en el sentido moral vino una serie de cosas. creo que es parecido a lo que nos pasa cuando ya tenemos conciencia clara de entre el bien y el mal y que de pronto Dios, que ha puesto eso en nuestra conciencia, en nuestro corazón, al pecar contra Él, estamos decidiendo rebelarnos, ¿no? En esa conciencia que Dios nos ha dado. Y entonces, Digamos, nos confundimos. nos confundimos, exacto. No, porque en el caso de Adán y Eva, pues sí fue como bien claro que desobedecieron. Sí, claro. Sí, o sea, creo que cada vez que nosotros nos independizamos de Dios moralmente, estamos comiendo de ese fruto, en realidad, ¿no? Realmente. O sea, es ponernos en el lugar en el que nosotros decidimos qué está bien y qué está mal por encima de Dios, ¿no? O sea, Dios nos dice en su palabra qué está bien y qué está mal. Dios nos guía, Dios nos ha dado conciencia, como dice Genaro. Y cuando yo decido violar eso y decir, no, es que Dios dice que está mal, pero... ¿no? Y nosotros buscamos salirnos con la nuestra. Y lo que Eso dice es César, ¿no? Es un asunto de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, sin creerle, ¿no? En algo tan sencillo. Conocimiento o ciencia a lo largo de la Biblia es como conocer a Dios, que le gusta, que no le gusta, ¿no? Ese es el principio del conocimiento y de la ciencia. Y entonces, como en esa primera relación de Adán y Eva, pues sabían que quería y que no quería. Y ni siquiera es como soberbia, sino les está advirtiendo es que vas a morir. Y va a sonar chistoso eso de confusión. Sí dice Romanos capítulo 1, 18 en adelante, dice que nos entrega una mente confusa, entenebrecida. Entonces sí hay una confusión y por eso es que hay cosas buenas que parecen malas, malas que parecen buenas, pero simplemente es una confusión porque No, la moral claro, ya está. es tinieblas. Exactamente. Cuando hay luz, no hay confusión. Exactamente. También es como Bueno. de notarse cómo es que fue un árbol y no fue cualquier otra cosa, ¿no? Porque pudo haber puesto cualquier otra cosa en el huerto y diciéndole, no hagas esto, pero puso un árbol, ¿no? Y y me recuerda el pasaje de cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, y cómo hace el contraste entre comer del fruto de Jesús, ¿no? De lo que Jesús nos ofrece, a más bien comer de otro fruto, ¿no? Y ahora que lo recuerdo también, uno de los problemas que la gente tiene es decir, ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? ¿No hubiera sido mejor que no lo hubiera puesto? ¿No? Sí. Y si te das cuenta realmente, Dios pone ese árbol en el centro, o sea, como para que Adán no se lo perdiera, porque era importante que supiera que este árbol, no te vayas a confundir, es el que está en el centro, de este no hay que comer. Si lo hubiera escondido en una esquina, a lo mejor sería más confuso para Adán, pero Dios le abre todas las puertas para que supiera eso, que era lo bueno y que era lo malo. Claro, y que vemos que el universo que Dios creó es un universo que exhibe moralidad y creo yo, aunque a lo mejor no es mucho del tema, pero me llama la atención que es uno de los aspectos que deberían hacernos pensar en Dios como creador, porque si fuéramos simplemente la casualidad, ¿no? Que existimos solo porque somos un accidente cósmico, etcétera, no podríamos exhibir moral. Claro. ¿No? Pero el hecho de que haya moral, incluso desde la creación, tiene que haber un ser que posea esa moralidad y que nos haya creado, ¿no? Y que nos haya creado a su imagen, porque los animales no tienen moral. Exacto. Ok. ¿Alguien más quiere agregar algo al respecto? Por eso la naturaleza sin Dios es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Exacto. Sí, como Amoral.
como animalitos, es decir, Bestial. vividos por instintos, ¿no? Exacto. Ok, va esta pregunta que dice, actualmente muchos cristianos declaran cosas en oración, ¿no? Declaran sanidad, libertad, muchos declaran prosperidad y cosas así. Mi pregunta es, ¿hay alguna base bíblica al respecto? Entiendo que debemos declarar la palabra, es decir, hablarla y proclamarla, pero declarar nuestras peticiones o deseos es como si fuese, es como darle un toque bíblico. Por ejemplo, dice hay declaraciones como declaro sanidad en el nombre de Jesús, o declaro prosperidad, declaro un auto, etcétera, 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 ¿no? Y también nos pregunta sobre otros términos como reprendo, ato, cancelo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es la manera correcta de declarar? Nos pregunta. ¿Hay alguna manera en que sea bíblicamente correcto declarar? Pues yo lo único que puedo encontrar, digamos, si pudiera haber una terminología que fuera bíblica, sería la de atar y desatar, pero está totalmente descontextualizada, porque el pasaje al que podría hacerse alusión es al que dice que todo lo que ates en la tierra será atado, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra, pero no tiene nada que ver con eso. Y el otro pasaje sería el de Juan: a quienes remitas los pecados les serán remitidos. Pero en el griego realmente lo que dice es, a quien tú le remitas los pecados, ya le fueron remitidos. Y la idea es que nosotros solo tenemos la autoridad, en base al evangelio, de decirle a alguien que sí ha creído, ha sido perdonado. No es que nosotros perdonemos pecados, solo podemos decirle, esto sucedió si has Un creído. poco somos embajadores, ¿no? Es decir, un embajador no es el presidente de la nación, pero habla a nombre de una nación, ¿no? Y en ese sentido. A ver, ahora sí que vamos poco a poco. Empecemos con lo de declarar. ¿Qué onda con eso? Esa es una costumbre muy común. Sí. Yo diría tristemente común. Mira, creo que el texto en el que construyen toda esta teología está en Proverbios, precisamente. No recuerdo ahorita exactamente cuál. Si lo dice Lenin, es que está en Proverbios. Pero dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ellos interpretan este texto como una base doctrinal sobre la cual edificar todo este concepto de que nosotros tenemos autoridad suficiente para declarar a la manera de Dios. Dios dice y las cosas son. Pero eso es una violación muy grande de lo que la Biblia enseña al respecto de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, cuando la Biblia dice en Proverbios que la lengua tiene la vida y la muerte en su poder, no se refiere a que nosotros tenemos la capacidad de crear una repercusión inmediata, cósmica, ¿no? Por ejemplo, no puedes decir, creo que me voy a enfermar. No lo digas. Ya lo dijiste, ya fue, ¿no? Te vas a enfermar. Exacto. Y no se refiere a eso Proverbios. Creo que hay que entender que Proverbios no es un libro doctrinal, para empezar. Sí, entonces, creo que si lees Proverbios, ese pasaje, te das cuenta claramente que con tus palabras puedes destruirle la vida a alguien. Exactamente. O puedes edificar la vida de alguien. Y en ese sentido tienes el poder de dar vida o de matar. Ahora, eso no significa que nuestras palabras deben de, no son de importancia. No significa eso, ¿no? Porque la Biblia nos invita a sazonar todas nuestras palabras con sal, ¿no? Jesús dice que de toda palabra ociosa que hablemos, de hecho, también daremos cuenta de ellas en el juicio. Entonces, Hijo, mano. Aparte, ni siquiera es algo que Autogol. podamos, ni siquiera es algo que podamos comprobar a la luz de lo que sabemos es la realidad en el mundo natural. Es decir, ¿cuántas personas no han estado en un hospital o en su casa diciendo no voy a morir, no quiero morir? Y pues de todas maneras la muerte es inevitable. Entonces ni siquiera podrías probar Que funciona. Que funciona. Sí, eso, perdón. Eso de declarar tiene más como esa connotación de metafísica, de otras cosas que no tienen que ver con la Biblia, con el carácter de Cristo. Muy interesante que esta palabra declarar aparece algunas veces en la Biblia, pero no tiene nada que ver con este ejercicio. no es autoritativo. No es autoritativo, no tiene nada que ver con la fe en ese sentido, sino cosas así como, a ver, declárame tu pecado. Declárame qué es lo que pasó el día de ayer, ¿no? Y cosas así. O Hacienda te puede decir, declárame tus impuestos, pero... Exacto.
Perdón, JJ, ¿tú qué querías decir? Solo declarar. pensando como en pasajes donde se apoyan para estas doctrinas de declarar. Por ejemplo, Pedro, ¿no? Con este hombre cojo, cuando le dice, a ti en el nombre de Jesús. O sea, le dice, no tengo dinero que darte, sino en el nombre de Jesús. Para ti ya anda. O Pablo, cuando reprendía demonios, que era en el nombre del Señor Jesús. Pero son dones espirituales que operaron en ese momento con esas personas en específico y vemos el resultado de lo que operó en ese momento. Y ahora solo tendríamos que recordar, ¿no? Dios es soberano, Dios tiene su voluntad y todo obra bien, ¿no? A los que aman a Dios, porque muchas veces creíamos que una enfermedad tendríamos que reprenderla y así, y muchas veces las enfermedades tienen su propósito. Sí, somos hijos de Dios, sí has recibido al Señor Jesús, sí nos llama coherederos junto con Cristo Jesús, sí tenemos grandes y preciosísimas promesas, pero en todo lo que nos ha dado, no nos ha dado como ese llamado a ir por la vida declarando y es como querer sujetar a Dios a mi voluntad. A mi mente que es precaria, es pequeña y no tengo todo el plano, ¿no? La voluntad de Dios por delante de lo que está haciendo con todo lo que sucede. Sí, en realidad vivir declarando revela más una falta de fe que una fe genuina. ¿Por qué Pablo no le dice a Timoteo que estaba enfermo? Declara sanidad. Le dice, tómate un poquito de vino, nada más cuida tu estómago, ¿no? Yo creo que tiene que ver, corríjame si no estoy en lo correcto, pero... Tú siempre estás en lo correcto, bro. Y todo lo que hablo tiene la Biblia de base. Yo lo declaro además. Ya no sé qué... ya. Yo creo que tiene que ver con esta idea, medio, como decía Genaro, mística, de controlar los elementos y las circunstancias, ¿no? De querer controlar, ¿no? Siempre que un cristiano intenta controlar las circunstancias, está más pegado hacia la metafísica, hacia las religiones orientales, hacia eso, que a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me muestra que esto que vemos aquí es como una neblina que aparece y desaparece, es rápido, es efímero y es solamente la preparación de algo mucho más grande. Entonces no tiene sentido ponerme a declarar que la neblina va a ser así o asá, cuando lo que importa es lo que viene después. Entonces, como dice Lenin, es una falta de fe en que Dios tiene el control. Suena más tipacchopresco que bíblico. Por ejemplo, el Señor Jesús, ¿no? Cuando le preguntan, ¿vas a restituir el reino? Y básicamente contesta, no, mi papá no me ha dicho cuándo va a ser. Él lo guardó eso en su sola potestad y él pudo haber declarado, ¿no? A los judíos les dice, yo tengo muchas cosas que juzgar acerca de ustedes y mi juicio es verdadero. O sea, pudo declarar y no declaró. Jesús mismo en Getsemaní dice, mi alma está turbada hasta la muerte, ¿no? Y ora al Padre y le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Le dice, y declaro en el nombre de mí que no van a crucificarme o algo así. A lo mejor podrían tomar de ejemplo lo que hace Jesús con la higuera, ¿no? Que la maldice. Pero también es descontextualizar un pasaje donde Jesús quiere ejemplificar algo que... Una nación, ¿no? La higuera representa a Israel. Eso, y el poder que le ha sido dado. Josué, ¿querías decir algo? Bueno, también decláranos tu opinión. En el humanismo se ocupa mucho eso. Antes de conocer a Cristo estaba en cierta corriente, ¿no? Humanista, que como que hacían ahí un revuelto, pero sí decían al final, hacían como una oración y al final decían, porque así es y así es. Y es como confesión positiva. Exacto, como la una cosa declaración así positiva. Y es lo mismo. Es un amén secularizado, ¿no? Ajá, exactamente. Como diciendo, hágase mi voluntad. Un amén ¿no? secularizado. Algo así. Ajá. No la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Tantas veces este rollo de declarar te hace ver más espiritual que otros, ¿no? Es como, órale, es que él tiene más fe, por eso él declara. O autoridad o algo, también ¿no? creo que hay que checar que las promesas de Dios que nos da no están en base a nuestra mucha fe, ¿no? O sea, Dios sí quiere que las pidamos con fe, pero se basan en su fidelidad. Exacto. Porque en él son sí, amén. Y yo creo que para ir terminando toda esta sección... Así es. Como dijo yo José. creo que también tenemos que tener cuidado en el asunto del vocabulario. O sea, vivimos en esta sociedad que cree que las palabras tienen cierto poder y hay que usar ciertas palabras y como si Dios
escuchar una palabra y eso, pum, ahí lo motivan. Dijeron esto, entonces ya tengo que hacer. Como Como si fuera que, la llave, ¿no? ajá, y la verdad es que las palabras y el vocabulario es la forma en la que nos comunicamos y nada más. Pero no es que si Dios escucha tu oración y dice, híjole, no usaste las palabras adecuadas, no puedo contestar. Es como cuando vas a alguna oficina de gobierno y presentas tus papeles, híjole, le falta una firma, no va a pasar el trámite, ¿no? El Señor está viendo nuestro corazón. Creo que es mucho más sencillo, ¿no? Claro. Y creo que uno de los peligros de este tipo de teología, dentro de los muchos, uno de ellos es promover cristianos que sean malagradecidos, caprichosos, que no o sean en México adoradores. se diría caprichudos, ¿no? Caprichudos y que no sean adoradores, porque básicamente si Dios no me da lo que declaré, Él tiene la culpa, porque no cumple mis codicias, ¿no? Pues en vez de tener contentamiento. Exacto. Pongo a Dios a mi nivel, ¿no? Básicamente olvido que soy criatura. Claro. Y el creador. Claro, es muy peligroso. Hay otro versículo en Proverbios también, ¿no? Que dice que la lengua... ¿Puedo? No, yo iba a citar Romanos 10, de hecho. Pero tú eres el de Proverbios. No, adelante, por favor. Sí. Gracias. Ya tengo el permiso, ¿eh? Todos ok, sí, dale. Se te declaró un permiso. El que dice, la lengua tiene poder. Nada más que no lo encuentro. Pero ese es... Ok. También es como... El espíritu de Timón. ¿De Timón ya te entró? Ya lo dijimos, Josué. Pero era otro, ¿no? No, la vida y la lengua están en... Lo que pasa es que estás La vida y la lengua están en poder de la muerte. No, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. No, aparte es otro. Otro poder y Lo declaro. Bueno, yo lo que iba a comentar es que si hay un texto importante que nos habla de declarar, de confesar algo, ¿no? Es cuando la Biblia nos dice que nosotros, si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra lengua que Jesús es Señor, ¿no? Pero tiene más que ver con ponerse de acuerdo con Dios, como reconocer algo que ya es, ¿no? No es que o primera de Juan, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, ¿no? Que es básicamente eso, o sea, nos declaramos pecadores. Claro. Porque ¿cuántos no dicen Señor, 28, Señor? 13. Y no hacen la voluntad del Padre, ¿no? No quiere decir que verbalmente digas Señor y automáticamente eres. Exacto. Sí, como que pensamos que que las palabras en el orden adecuado, en el tono adecuado, mueven a Dios a hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y nada más, a ver, yo creo que está en la misma categoría las otras palabras que nos dijeron, ¿no? Ato, cancelo, es eso, ¿no? Pretender dominar las circunstancias y las cosas alrededor. ¿Qué piensas? ¿Sí? Sí, son doctrinas como chistosas, ¿no? Esas cadenas generacionales, entonces hay que romper, entonces ahí pues ya cancelas y rompes y hundes. Sí, definitivamente tenemos que quitar toda la cuestión supersticiosa alrededor de esta terminología. Tenemos que quitar todo lo supersticioso, porque incluso esa cuestión de confesar pecados, que es tan importante y que de verdad es esencial en la vida de un creyente, no lo puedes llevar al límite es que tienes que confesar todos los pecados que has cometido toda tu vida, o si no, no puedes ser libre, ¿no? Hay iglesias que enseñan eso. O ponerlo del otro lado, ¿no? Yo ya confesé mis pecados. Exacto. Entonces yo ya estoy limpio porque ya fui, hablé con el pastor, ya le confesé mis pecados, le confesé a mi esposa que le soy infiel. Entonces, pues ya, ¿no? Ya está bien. Yo sigo siendo infiel y sigo confesándolo. No es una mentira. Exacto, es peligroso. El asunto de confesar habla de eso, un arrepentimiento, un dolor por haber pecado, etcétera, ¿no? Habla de ponerse a cuentas, ¿no? Isaías 1:18. Ven luego y estemos a cuentas. Ok. Pues les confieso que no nos queda más tiempo y declaro aquí terminado el programa. Así es. Si escuchaste Galletitas y Café, ese era Lenin, que estuvo amenizándonos con el dadivoso regalo que nos trajo Osvaldo, como siempre, nuestro patrocinador oficial de café. Pues vamos a despedirnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, @ConversoVAB. En Facebook creo que somos Converso Verso a Verso. Y mándanos tus preguntas al mail conversovab@hotmail.com. Pues ahora sí, pasemos a despedirnos, Genaro Álvarez. Bendiciones, bye. ¿Alguna forma de contacto? @Genaro316.
Si vives en Pachuca ya comenzamos unas reuniones en domingo. ¿Puedes decirnos la dirección, Genaro, y el horario, por favor? Deja ver si me acuerdo. Dirección Fernando Soto. No te confundas. 205. ¿Eso está cerca de algún lugar? Sí, la Plaza Juárez. Ok, la Plaza Juárez, a 1.5 cuadras de la Plaza Juárez, en el centro de Pachuca. Reunión los domingos a las 11 de la mañana y miércoles a las 8 de la noche. Miércoles y domingos, Semilla Pachuca. ¿Tienes alguna forma de contacto por internet, alguna página, algún blog, algo? Del Twitter, yo creo, Facebook y todo eso. Ok. Repítanos, por favor, tu cuenta de Twitter. ¿El mío? ¿O la de Pachuca? El de Pachuca es @SemillaPachuca y el mío es Genaro316. Ok. Lenin. Hasta luego, amigos. Me pueden contactar en Twitter, @LENUX_RELOADED. Órale. Está complicadísimo decirlo así. Linux Reloaded. Exacto. Bueno, hasta luego. Me puedes contactar por Twitter en @AlexAgualH y quiero confundirme más. No, quiero aprovechar también para decirles, si escuchas el programa de Semana Santa, solo quiero corregir un dato que di. Cuando escuches la sección donde hablamos sobre la tradición oral y esta famosa fuente Q, solo quiero decirte que es Lucas y Mateos quien toman de esta fuente y no Marcos. Solo quería corregir ese dato. Ok. Bendiciones. Josué. ¿Qué tal? Bueno, aquí en la iglesia ya saben que soy para servirles. JJ. Ok, mi contacto es @JJAlcántarN en Twitter. Y se lo sabe de memoria. No, lo revisé. Ok. César Cárdenas. Me pueden contactar en correo cesarcardenas@semillaonline.org. Y Alex, igual me equivoco, pero yo entiendo que ese documento Q es hipotético, es una suposición, no existe pues realmente. No existe, pero es muy probable que hubiera existido. Que hubiera existido es lo más probable. ¿Quién sabe? Bueno, es otro programa. I mean to speak to Caesar. Benja. Hasta la próxima. Twitter, @Benjas1207. Mi nombre es Ibert Cruz, @Ibert Cruz en Twitter. Y también puedes checar todos los programas, están alojados en una